encontramos en la quinta cápsula del taller de acuaponía del programa Conciencia Lab Caldera. En ella veremos qué especies son más comúnmente utilizadas en cultivos en acuaponía y cómo elegir las que mejor se adaptan a nuestro sistema. Hablaremos tanto de la elección de los peces como de los vegetales. Hablaremos también de que la mayoría de organismos utilizados pertenece a la categoría de dulceacuícolas, pero que también existen alternativas de cultivo interesantes para especies de agua marina. Como ya saben, hemos finalizado el módulo 1, correspondiente al diseño de sistemas de acuaponía. Ahora vamos a ver qué especies se utilizan comúnmente para su implementación en estos sistemas de cultivo. En esta cápsula les mostraremos algunas de ellas, pero sobre todo, y debido al gran número de especies que podrían elegirse, les vamos a dejar material extra en la plataforma con una amplia lista de especies y sus requerimientos, para que puedan decidirse por la que más se adapte a las necesidades de su sistema experimental. Empecemos por ver qué especies de peces pueden y son más ampliamente utilizadas para su cultivo en sistemas de acuaponía. ¿Cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta para elegir nuestras especies? Lo primordial es escoger la especie que más se adapte a la calidad del agua del sistema que hayamos construido. No todas las especies poseen los mismos requerimientos y tenemos que estar seguros antes de decidirnos por una u otra cuáles serán los parámetros de oxígeno o pH, por ejemplo, que tendrá nuestro sistema. También habrá que tener en cuenta los distintos requerimientos de temperatura para especies de aguas cálidas y de aguas frías y escoger las más adecuadas según la zona climática donde nos encontremos, aunque existan métodos de control de temperatura en las instalaciones. Además, debemos pensar en qué especies de vegetales queremos implementar posteriormente, ya que ambos tipos de organismos deben ser compatibles. Por ejemplo, si implementamos peces de agua marina, las plantas deberán ser tolerantes a altos índices de salinidad. Por otro lado, debemos definir el objetivo de la producción, pudiendo ser con fines ornamentales o de consumo humano. Por último, debemos revisar la densidad de peces máxima aconsejada, que puede ser diferente para cada especie y también va a depender de la calidad de agua de nuestro sistema. Una gran cantidad de especies de peces, tanto de agua fría como templada, están adaptadas a los sistemas de recirculación acuapónicos. Dentro de estos hay gran variedad, desde peces ornamentales, pasando por peces de mediano tamaño de agua dulce y salada, hasta algunos tipos de crustáceos. Los peces más utilizados en acuaponía en cuanto a distribución geográfica son la tilapia y la trucha, debido a su disponibilidad en la mayor parte de los territorios. La tilapia en zonas más cálidas y la trucha en zonas más frías. Además, son especies de rápido crecimiento y tolerancia a cambios en la calidad del agua, y que se recomiendan cuando el objetivo de la producción es el consumo humano. Cuando se trata de cultivos ornamentales y con fines de producción de vegetales, algunas especies más utilizadas son la carpa koi y la carpa dorada. Estas también cumplen las características de las especies anteriores. Vamos a ver ahora otras especies de peces que también se cultivan en sistemas acuapónicos. Si las clasificamos por sus requerimientos de temperatura del agua, tendremos por un lado las especies de aguas cálidas. Dentro de estas, las especies de crecimiento más rápido suelen ser de origen tropical. Y aunque normalmente pueden tolerar rangos de temperatura bastante diversos,
temperaturas inferiores a 14 grados centígrados pueden ser mortales para ellas. Por lo tanto, para mantener especies de este estilo en nuestro clima, necesitaremos incrementar la temperatura del agua con la aplicación de calentadores. En promedio, y para asegurar su bienestar y crecimiento, estas especies necesitan temperaturas superiores a 20 grados en el agua de nuestro sistema. Algunas de las más utilizadas son la tilapia, como ya veíamos, el bagre africano, el bagre de canal, el pacú o el barramundi. Las especies que les mostramos a continuación se clasifican en la categoría de aguas frías y templadas, aunque son capaces de tolerar altos rangos de temperatura y la mayoría entran en la clasificación de especies euritermas, ya que algunas de ellas pueden soportar desde 10 hasta 36 grados centígrados. Por esto, es importante investigar más en profundidad acerca de los requerimientos específicos de cada una de ellas. Las más usadas en acuaponía dentro de esta clasificación son la carpa común, la carpa koi, carpa dorada. Por otro lado, distintas especies de trucha, como por ejemplo la trucha arcoíris, el esturión, la tenca o algunas especies de mugílidos, como por ejemplo la lisa. Existen también algunos invertebrados que se utilizan en sistemas de acuaponía. Los más utilizados suelen ser crustáceos, tanto con fines ornamentales como para alimentación. Podemos encontrar principalmente distintas especies de cangrejos de río, como el europeo y el americano, langostas como la langosta australiana y diferentes especies de camarón, como por ejemplo los pertenecientes al género Macrobrachium. Todas estas son especies de agua dulce, procedentes de diferentes latitudes y continentes. En Chile también se han realizado cultivos acuapónicos exitosos con una especie de crustáceo marino, la langosta de Juan Fernández, especie nativa de esta isla. Como ven, hay amplia variedad de especies que podemos utilizar en nuestro sistema de acuaponía. Para cualquiera de ellas hay 3 factores clave a tener en cuenta. Uno tiene relación con implementar las densidades de organismos apropiadas para cada especie, ya que una muy alta densidad nos puede llevar a problemas de calidad de agua en el sistema y, por tanto, a la mortalidad de los organismos. Otro factor clave tiene que ver con la alimentación. Primero, en cuanto a la calidad, debemos suministrar a cada especie su alimentación adecuada, dependiendo de si ésta es carnívora, herbívora u omnívora. Además de eso, y para evitar problemas de oxigenación en el agua del sistema acuapónico, hay que evitar el exceso de alimentación. A veces tendemos a sobrealimentar a los peces y suministrar el alimento en una sola dosis. Sin embargo, lo recomendable es alimentar a lo largo del día en pequeñas cantidades, ya que si no, estaremos deteriorando la calidad del agua. Por ejemplo, sucederán descensos en la concentración de oxígeno disuelto o acumulación de amonio en el agua del sistema, y esto traerá consecuencias bastante graves para nuestros organismos. Como último factor clave, debemos tener en cuenta que lo ideal es implementar en nuestro sistema de acuaponía una especie que sea nativa de nuestra zona, sobre todo en el caso de cultivos donde el objetivo de la producción sea el consumo humano. Nuestra recomendación es la siguiente. Si nuestro sistema de acuaponía, como es este caso, es con fines de aprendizaje u ornamental, podremos realizar nuestro primer cultivo en acuaponía implementando especies típicas de acuario, que se adapten bien a las condiciones del sistema, que sean resistentes a cambios en calidad de agua y también que sea más fácil acceder a un alimento apto para ellas. Creemos que sería ideal que ustedes empezaran implementando un sistema de este estilo. Primeramente,
para adquirir las competencias y habilidades necesarias y, mientras tanto, pueden también construir otro cultivo a mayor escala, con las técnicas que les hemos mostrado en las cápsulas anteriores. Una vez que se hayan decidido por el tipo de sistema que van a utilizar y las especies, podemos ver en más detalle los requerimientos necesarios específicos que deberán tener en cuenta. Existe una gran variedad de plantas que pueden adaptarse a este tipo de sistemas acuapónicos. Se han probado con éxito cerca de 150 a 200 especies de plantas, desde las típicas de la horticultura hasta flores, plantas arbustivas o plantas aromáticas. Una de las más recomendadas y de las que mejor responden son, por un lado, los vegetales denominados de hoja, como por ejemplo la lechuga, acelga, espinaca, escarola o apio. Estas tienen crecimientos más rápidos y pueden obtenerse también más plantas por cada metro cuadrado de cultivo. Por otro lado, en esta categoría de especies más aptas para la acuaponía tenemos las plantas aromáticas. Por ejemplo, la menta, el orégano, albahaca, hierbabuena, cilantro o perejil, entre otras. Las plantas con tubérculos o bulbos, como por ejemplo la patata, cebolla, remolacha o zanahoria, también se dan en sistemas de acuaponía. Para el cultivo de estas casi siempre se utiliza el sistema lechos de sustrato, porque los tubérculos y bulbos podrán crecer y ensanchar de una mejor manera. Las especies frutales y otros vegetales, como son el melón, berenjena, pimiento, tomate, fresa o pepino, suelen requerir mayor cantidad de nutrientes y estabilidad en las condiciones del sistema. Esto, en general, se logra en un periodo de alrededor de 2 años de funcionamiento, por lo que son más complejas de cultivar, siendo también recomendable siempre su cultivo con la técnica lechos de sustrato, ya que debido a su mayor peso también requieren mayor sostén en sus tallos y sus raíces. Como ven, las especies de plantas que podemos implementar en nuestro sistema son muy variadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la elección conjunta de peces y plantas deberá hacerse con cuidado. Hay algunos factores a tener en cuenta a la hora de hacer estas elecciones. Por ejemplo, es muy importante que sean compatibles con los peces, por ejemplo, en cuanto a salinidad. Si el cultivo que tenemos es de peces de agua marina, en el sistema deberán implementarse plantas halófitas, tolerantes a elevadas concentraciones de salinidad. Un ejemplo de halófita es una especie nativa de las costas de Chile, denominada Sarcocornia nei, que ya ha demostrado que puede sobrevivir y crecer en sistemas de acuaponía integrados con el cultivo de Seriola lalandi, un pez marino también nativo del país. Las plantas halófitas, por sus adaptaciones fisiológicas, pueden tolerar salinidades de, por ejemplo, 35 gramos por litro, la salinidad promedio del agua de mar. Por ello, son muy importantes si nuestro sistema de acuaponía va a ser implementado con peces marinos. Otros factores importantes a tener en cuenta son la temperatura ambiental, ya que se recomienda elegir especies compatibles con nuestro clima, la concentración de oxígeno disuelto en el agua, que en promedio deberá ser mayor a 6 partes por millón, y el pH. La mayoría de las plantas prefieren un pH de alrededor de 5,5 para una mejor absorción de nutrientes. Otro factor importante a tener en cuenta es implementar las plantas cuando tengamos elevados niveles de nitrato en el agua, de al menos 40 miligramos por litro, ya que este es el nutriente que será absorbido en mayor medida por ellas. Por último, también hay que tener en cuenta que se requieren otros nutrientes, por ejemplo, fósforo, potasio o calcio,
Una vez que decidan tanto el diseño como la especie de pez que van a cultivar, podremos ver en más detalle qué plantas serían más aptas para su sistema experimental. Por otro lado, lo ideal es que las plantas sean nativas de la zona donde va a realizarse el cultivo en acuaponía y también que tengan algún valor final. Este puede ser como alimento humano, alimento animal o también como valor ornamental. Les proponemos ahora que una vez realizado el diseño de su sistema experimental, propongan una pequeña lista de especies, tanto de peces como de vegetales, que podríamos implementar en el sistema. Recuerden los requerimientos a tener en cuenta para la elección. Nos vemos la semana que viene.